Bienvenidos, buenas tardes, buenas noches a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos a este programa especial de Final Fantasy, en el que estamos varias personas. Quiero presentarles a mi gran amigo y colaborador. Parte de esto no sería posible sin él, mi buen amigo y compañero Pavlovsky. Hola Pavlovsky, ¿cómo estás? Yo bastante bien, la verdad, que esto quiero comentarlo a todo el mundo, la verdad. Empezó siendo una pequeña idea y se ha ido formando hasta el día de hoy este podcast. La verdad, con todos estos chicos aquí, tanto Otaku Canario, Tifrolix, Melugeart. La verdad que también tenemos a Jade, que es una nueva integrante, aunque no tenga canal, le encanta Final Fantasy. Sí. Así que vamos a empezar ya dando por mi parte la presentación del todo oficial. Y empezamos con... Presentar a los invitados. Tifrolix, por favor. Tifo. Muy buenas a todos, chicos. ¿Qué tal? ¿Por qué estamos? A ver cómo sale la cosica y espero que salga bien. Vamos a hacer una pequeña introducción, si se me permite. No me hablan. Ya empezamos. Bueno, a lo que íbamos. Tifro, la pregunta de introducción. ¿Cómo conociste esta saga? Pues conocí por anuncio, que parezca mentira o no, aquellos años se hacían muchos anuncios para la televisión, aunque fueran pocos. Final 7. Pero el primero que jugué fue Final Fantasy 8, cuando salió. Vale, el primero que jugué. Pero nada más pasa, me lo dije, Final Fantasy 7, quiero jugarlo. Vale. Perfecto. Vale. Y así empecé. Y la verdad que ha sido una buena introducción. La verdad que empezando primero con un anuncio de Final Fantasy 7, llegases a jugar a Final Fantasy 8 y dijiste, voy a cambiar del 8 al 7 porque quiero jugarlo, quiero ver esta experiencia, ¿no? Ya me piqué. El 8 me gustó, pero el 7 me enamoró. La verdad que tienen una riña entre los dos, ¿eh? Sí, pero sabes tú. Sí, también la conocerá seguramente mi compañero Ginger. Sí, claro que sí. Obvio. ¿Con quién seguimos? ¿Con el Otaku Canario o con Meru? ¿Quién es? Como vamos a ir con el Otaku Canario. Otaku Canario. Buena gente, ¿qué tal? Buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación y nada, a ver qué tal la noche. Vale, lo mismo que voy a decir que le he preguntado a Tifrolix, te lo voy a comentar a ti. ¿Cuál fue el Final Fantasy que te marcó? Final Fantasy 2. ¿Qué sensaciones te dejó después de seguir con ese Final? ¿O qué hizo que tuvieras ganas de jugar al 12? Vale, venía ya de jugar varios Final Fantasy, 7, 8, 9, 10, básicamente. Final Fantasy 2 es un juego que seguí para aquella época leía mucho Hobby Consola, PlayStation Magazine, Playmania, y era un juego pues que le tenía ganas, me lo compré, descubrí una historia pues oscura, distinta, me pilló en una época de la adolescencia bastante dura, y bueno, en sí por la historia, protagonistas y tal, pues me pilló que me dieron ganas de continuar y a día de hoy sigue siendo mi Final Fantasy, no solo los favoritos, sino el que más me marcó, por la época, por todo, básicamente. Guay, la verdad es sí, hubo un escándalo por el tema de que hubo un cambio con el tema de ser un Final Fantasy de turnos, que es lo que era antes, a lo que era lo digamos tipo acción RPG, pero casi guardaba la esencia de... Claro, el problema del 12 es que venía del 11. Veníamos del 11, que fue la primera apuesta de MMO, no salió como quería Square Enix, y claro, el 12 en teoría iba a seguir un poco la estética de MMO sin llegar a ser un MMO, y al final, claro, esa conversión de acción RPG, entre comillas, porque es un sistema de por turno, sistema activo, que no es un sistema de tiempo por barra ni nada, pues
fue la polémica. Eso añadirle las licencias tan engorrosas que había, que se solucionó un año más tarde con la International Job Edition, ¿no? Fueron varias cosas que, bueno, levantó la liebre, pero que igualmente sigue siendo un Final Fantasy a día de hoy, recomiendo muchísimo. De acuerdo. Vale, nos ha dejado muy buenas expectativas. Perdona, Tifro, que te haya interrumpido. Si quieres comentar algo ahora, Tifro, coméntalo y seguimos con Meru. Que te cuente, yo pues, como éramos jovencicos, ahí en los años no... Realmente conocí un Final Fantasy en la Game Boy, que supuestamente era el 3, pero no era el 3, pero no. Y sin color. Vale. No era Seiken Densetsu. Guárdatelo ahora, perdona Ginger, guárdatelo ahora y lo haremos en las preguntas así que hagamos entre nosotros. Pues empezamos ahora con Meru. Meru, por supuesto. Así que voy a hacerte la misma pregunta que le he hecho tanto a Otaku como a Tifro. Vale. ¿Cuál Final Fantasy fue el que te marcó? El 10. O sea, sin ningún lugar a dudas, el 10 es el que más me ha marcado. A ver, la historia con la saga es bastante curiosa, porque mi tía, ¿vale? Los tiene del 1 al 10, ¿vale? El Play 1 tenía el 1, el 2, también el 4 y el 5 que venían en un pack, el 6 Antolos, el 7 también venía. El 7 lo tenía mi primo y nunca lo pude jugar de pequeño. El 8 sí, el 9 mi primo y el 10 fue mi primer juego de Play 2 junto a Tekken 4, ¿vale? Y entonces, ¿qué pasa? Que yo de peque, pues yo los toqué todos. El 1, el 2, el 4, el 5, tal, no sé qué. Y el 10 fue así el que más jugué yo por mi cuenta. Y la verdad que me impactó muchísimo. Me impactó muchísimo, pero lo más gracioso es que no me enteraba de casi nada. Y claro, sí, llegan esos momentos y me impactaron mucho porque yo no me había enterado. Y yo, ¡ay! Pero no, vale. Sí, Meru. Estabas comentando el tema del engorro que puede ser cogerlo de primeras y luego el conocerlo después. Jugarlo de peque y no enterarte mucho de la historia. Exacto. Que te pille de nuevas tanto los combates como la historia. O sea, es diferente la manera en la que te llega la historia de pequeño, como luego ya cuando vas creciendo y vas entendiendo las cosas. O sea, cambia. ¿Sabes lo que te digo? La verdad que sí. Me gusta mucho el 10, o sea, lo veo muy chulo, la verdad. No y ahora voy a comentar una cosita, perdona que te haya interrumpido de nuevo. Vale, lo que quería comentar. Tengo comentarios, ya esto es más tema del privado, que mucha gente ha tenido problemas con el siguiente Final Fantasy de Final Fantasy X, que es el Final Fantasy X-2. Uy. ¿Cómo verías el tema así resumido? Pues yo decir que me encanta Final Fantasy X-2, vale, lo voy a decir así. El sistema jugable me parece muy valorado y para mí, al momento, el mejor sistema de jobs de toda la saga, vale, para mí lo disfruté muchísimo. Me parece una combinación perfecta entre la batalla, bueno, más que nada es batalla por tiempo activo, que ya se vio en Final Fantasy como el 4, Sí. 6, 9, ¿vale? Que sí, que el tema de los trajecitos con la animación tal puede ser muy japonesada, vale, pero es que el juego tampoco pretende venderte esa seriedad, ¿sabes? Pretende que te alegres, que te diviertas, que tengas positividad en tu vida. Y a mí además me vino muy bien, ¿vale? Yo no me cansaré de decirlo. Estoy muy agradecido a ese juego, porque a mí me ayudó en una época muy dura en mi vida y era lo único que me alegraba a mí las tardes. Jugar a ese juego, lo desconectaba. Me lo he pasado 9 veces. O sea, Te creo. Las veces de viciada. Ay, no. además, la BSO, hay algunas composiciones muy buenas también. Y la historia, cuando avanza un poquito, se vuelve bastante interesante y te explica cosas, te mata cosas del lore de Final Fantasy X. Que yo creo que vale la pena saberlas. Pero bueno, o sea, yo animo a la gente a que le den una oportunidad y lo juegue sin muchos prejuicios, básicamente.
yo quiero comentarte una cosita. Yo el Final Fantasy X-2, perdón, yo el Final Fantasy X-2, el sistema de combate me gustó bastante, pero la historia no le estaba agarrando mucho, no entendí mucho qué onda, me pareció un poco, no sé, no me encantó mucho la historia, pero sí, a lo mejor si le doy otra oportunidad podría a lo mejor gustarme más. ¿Te lo llegaste a acabar o lo dejaste a mitad? Lo dejé como a la mitad, güey, la verdad. Ahí está. Vale. Hay que seguir avanzando un poquito para ver realmente de qué va la historia. Pero sí te puedo decir que el Final Fantasy X sí me lo acabé completo, maté a Pinance, pero como y quiero decir una cosa porque esto lo estábamos comentando afuera del directo con la gente, de que las únicas dos últimas armas que no pude conseguir en Final Fantasy X fueron la de Lulu y la de Kimari. Espera, un momento, Ginger, perdona que te interrumpa. Si quieres comentar eso, de lo que estamos hablando de Final Fantasy X, del tema de qué armas te faltaron por conseguir, también lo podemos comentar cuando ya hayamos terminado el tema del debate y preguntas. ¿Te parece bien? Sí, pero solo un comentario así para que se tenga. Sé que lo querías comentar, pero a mí me gustaría que esos temas ya más fuera de lo que sería el debate o el tema de las preguntas. Sí, tienes razón. Por opinión propia. Sí, tienes razón. Bueno, Meru, ¿con quién seguimos? Gracias, perdona que te haya interrumpido, Ginger. No, es el jefe. Pero bueno, decías Meru. Entonces, yo sí te creo de que Final Fantasy X-2 ya va a estar bueno, lo voy a probar. Pues nada, Meru, Dime. si ¿Algo más que decir? ahora quitar la cámara, lo que pasa es que ahora tenemos que hablar con Jade. Jade no creo que la vaya a poner, pero sí que la tendremos, pero sí que vamos a preguntar, ¿vale? Jade, bueno, ¿me dejas? ¿Puedo hacerle la pregunta esta vez? Jade, ¿cuál fue el Final Fantasy que más te marcó y bueno, el primer Final Fantasy que jugaste? Pues el primer Final Fantasy que jugué hace ya muchísimo tiempo en mi niñez, mi adolescencia fue el Final Fantasy 9. Uy, qué Que me marcó, pues es muy difícil definir el cual me marcó primero o cuál fue importante para decir que me marcó, porque creo que cada juego pues tiene su esencia, su tal. Así que, Vamos, que lo que quieres comentar, perdona. Cada cual que he jugado, pues creo que significa un montón, de verdad. Sobre todo por los jugadores. Vale, perdona, Jade, si me dejas añadir a lo que quería también comentar mi compañero Ginger. Dijiste que el 9 es el que más te marcó, ¿no? Pues el primero que jugué. Bueno, el primero que jugaste. Pero que es muy difícil definir cuál me marcó. ¿Cuál te marcó realmente, no? Es lo que querías comentar. Hay nada música hoy. Ahora te voy a hacer yo otra pregunta, que es lo que te quería hacer. ¿Tú veías algún inconveniente que dijeran que Final Fantasy VII era el mejor juego de la saga, sabiendo que ya habías jugado al 9? Creo que eso es opinión personal de cada uno. Que sea una obra maestra o está claro. Cual, creo que depende de los gustos de cada cual. Pero sí que creo que cuando lo jugué, aunque me dio al principio, creo que me marcó sobre todo por el juzgando, pero porque están siguiendo ahora
Recuerdas de Final 7, cuando no somos con nosotros. Tiene que haber sido la hostia de juego. Sí, la verdad que, a ver, cada uno tiene su opinión. Porque ahora están haciendo el remake, hayan hecho la película de Adult Children, que es una pasada. Pero el tema de la película lo vamos a comentar, Lupes. Sí, y están desarrollando ahora una segunda parte de remake 2. Sí, la segunda parte del remake. Parece. Ya lo iremos comentando, que eso me gustaría preguntaros tanto a ti como a Tiflo, que seguramente le encantaría comentar. Así que, como ya hemos dado paso... Espérate, primero faltas tú y faltamos tú y yo, güey. A ver, Pavlovsky. Pavlovsky, ¿cuál fue el Final Fantasy que más te ha marcado y cuál fue el primer Final Fantasy que jugaste? Pues mira, te voy a comentar. El primer Final Fantasy resulta ser que fue tanto el primero que jugué y encima el primero que me marcó fue Final Fantasy VIII. Y yo te voy a comentar por qué. Resulta ser que fue en una época en la que yo era el típico de jugar juegos random y me llegó a mis manos el Final Fantasy VIII. Ok. Fue una sensación rara porque este tipo de juegos no los había jugado en mi vida. Es lo que dije, que entras de primeras a un juego como estos y no sabes qué hacer, pero ya poco a poco fui enterándome más cómo era el desarrollo, cómo era el tema de hacer todo, tanto enlaces, etc. Sí. Bueno, y si quieres hacer otra pregunta más aparte para ir... Pues no sé, por ejemplo, de todos los Final Fantasy, entonces dices que el 8 es tu favorito. Por supuesto. Sí, es que se nota de entrada. Pero bueno, ya hablaremos de teorías también de Final Fantasy, que es una risa, güey, que tiene que ver con el 7 y el 8, que le vas a sacar ahí. Cierto, porque hay muchísimas cosas de hablar en Final Fantasy VIII y nos daría las tantas. Sí. El tema de teorías. Así que, como vamos al tema del tiempo, pues te voy a hacer yo la pregunta ahora, Ginger. Venga. Y te voy a decir cuál fue. No te voy a preguntar el primero, te voy a decir cuál fue el Final Fantasy que te marcó en tu infancia. Infancia. A ver, tengo que comentar una cosa. Yo empecé a jugar Final Fantasy a los 12 años en esta belleza que ven acá, que la tengo desde el 99. Madre mía. Reliquia. Esta reliquia la tengo de hace... Y bueno, la historia... Comenta ahora de mientras vamos a estar yo y Ginger hablando ahora de fondo, ya iremos comentándoos cuando vayáis a entrar. Y sí, yo creo que realmente, si tú me preguntas cuál fue el primer Final Fantasy que jugué en mi infancia y el que más disfruté en mi infancia, es que me la tomas muy difícil porque es que güey, le tengo mucho amor a Final Fantasy VI, güey, no puedo, amo Final Fantasy VI, güey. Definitivamente yo diría Final Fantasy VI. Yo sé que tienes... El primero fue Final Fantasy VII, pero es que si me haces la pregunta en general, como a todos. Te lo comenté. Obviamente es una pregunta trampa. La pregunta que fue, ¿cuál fue el que te marcó en tu infancia? No he dado una edad aproximada, pero seguramente que
que por ahí estaría el Final Fantasy, por ahí, el 6. 7. El 7 y el 6. Pues mira, te voy a decir algo. Por ahí estaría. El primero que jugué fue el Final Fantasy 7, como creo que la mayoría de la gente. Pero creo que mi favorito, el que más me marcó, el que lo tengo así tatuado en el número 1, es Final Fantasy 6. Definitivamente, por su historia, Vale, por sus personajes. Perdona, Ginger. Voy a hacerte ahora la última pequeña pregunta. Sí, La última pequeña, porque creo que te va a gustar. dímela. Dispara. ¿Con qué personaje te quedarías si pudiera vivir en la vida real de Final Fantasy VI? ¡Uy! ¡Ay! ¡Qué pregunta más complicada, güey! Sí, es dura. Es dura. Ay, güey, no sé, güey. Celes. ¿Quieres que te responda yo ahora ¿Quieres que responda yo ahora, pero por otra persona? ¿Quién se quedaría de personaje? ¿Quién? Mi hermano, aquí presente, Otaku Canario, Ajá. cuando jugaba este juego, Final Fantasy VI, le encantó Sabi como personaje. Uy, Sabine es un personajazo. Le encantó. Por el tema de que tiene el puro cachondeo, la gracia que tiene. Y la verdad que, perdona, no me encantó, dice. Si fue el que más tenías. Sabine es Dios, sí. Sabine es. No. Para mí, ¿sabes quién es el más poderoso, güey? El más poderoso es Saiyan. En realidad, o sea, es el más fuerte del juego. Voy a descubrir ahora también el de Meru. Y creo que. A ver, Meru, dinos. Así que para ir cerrando ya y empezar ya con el tema de preguntas. Perdona que te haya interrumpido. Ay, la historia. Falta la parte de la historia. Así que. Yo creo que Meru, no sé por qué, y me da la sensación que, aunque parezca mentira, creo que le gusta el personaje de Terra. Creo, Terra, oye, es un personaje. No mames. Es que mira, si me pones a pensar. Creo que le gusta el personaje de Terra. ¿Cómo me conoces? Dice Meru. Yo creo que sería prudente empezar con un poco la historia. Básicamente, en el año 1987, nota, año en el que yo nací, hagan lo viejo que ya estoy. No, hombre. Final Fantasy iba a ser el último juego de la empresa, iban a quebrar ya. Entonces, ¿y qué creen que pasó? Se convirtió en lo que se convirtió y estamos aquí nosotros hablando de Final Fantasy. Si no fuera por eso, ¿verdad? Vale, voy a comentar un poco, sí. El tema de que Final Fantasy estuvo a punto de la quiebra porque Squaresoft. sobre juegos que Sí. se supone que tenían mucho trabajo con lo que era las consolas de antes. La NES. Igualmente, ya esto sería entrar ya en un tema muchísimo más grande, que esto lo comentaremos seguro, pero Sí. voy a dejar claro que lo que le llegó casi a la ruina hizo que cambiara de empresa. Sí. Hizo que cambiara de empresa y el último juego con el que se marcó, que fue el que se quedó con el tema de Squaresoft, fue este, que lo voy a enseñar un momento, si me permites. Creo que ya sé cuál es. Ya sé cuál es, güey. Estoy seguro. Perdonad que lo tenga así un poco... Si es el que creo que es. La verdad, a ver si se ve, que es este. Final Fantasy X, sabía. Lo sabía, güey.